Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos al 8º episodio de Voces del Desierto. No saben qué alegría siento de poder volver a estar con ustedes. No saben cuánto los extrañé. Y me encantaría dar todos los motivos por los cuales he demorado más de lo normal en sacar este 8º episodio. Pero prefiero esperarme un poquito más. Sé que va a valer la pena y sé que todos ustedes van a estar súper contentos de las noticias que tengo, pero prefiero esperar un poquito más. Solamente les puedo decir que viene algo épico, algo increíble al podcast, y estoy tan agradecido con Dios por todas las puertas que Él está abriendo para que este podcast siga fluyendo alrededor de no solamente México, sino distintos países. Estoy muy contento y créanme, ya los extrañaba demasiado. También estas semanas hemos estado llenos, cargados de muchas actividades. Ustedes algunos lo han visto en redes sociales, compartiendo en distintos eventos, a través de streaming, a través de live por distintas plataformas. Pero estoy contentísimo de volver a estar con ustedes en este 8º episodio de Voces del Desierto. He decidido titular este 8º episodio Modo Supervivencia. Y me encanta porque el Señor estas últimas semanas me ha estado hablando, prácticamente me ha estado triturando con un pasaje que digamos que en mi época de adolescente me golpeó, pero a la vez también me instruyó, me guió. En muchas ocasiones, ustedes saben, yo soy hijo de misioneros, criado en el campo misionero. Pasé junto a mis padres por lo menos unos 10 años en España, predicando la palabra del Señor en distintas partes de España, al sur de España y también en Marruecos. Y como hijo de misionero muchas veces me vi tentado a naufragar en la fe. Muchas veces me vi entre la espada y la pared, no sabiendo qué decidir. Y este texto, este pasaje me llenó de luz y me llenó de esperanza. Se convirtió como un estandarte en mi juventud, en mi adolescencia, y estos días el Señor lo volvió a traer a mi corazón, y sé que así como me bendijo a mí, también te va a bendecir a ti. Me gustaría hablarte de el capítulo 1 del libro de Daniel. Me encantaría inclusive hacer una serie de al menos unos 3 episodios, pero bueno, quizás lo dejemos para más adelante. Quiero simplemente leerte el versículo 8, aunque vamos a hablar de algunos otros versículos, pero es con el que quiero comenzar y creo que es, digamos, uno de los clave de esta historia. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta historia comienza en el 603 a.C., de alguna manera el primer grupo que el rey Nabucodonosor de Babilonia secuestra para llevarlos a Babilonia. Ahora, no quiero entrar en demasiados detalles, pero sí quiero decirles que Nabucodonosor tenía planes no simplemente de sitiar Judá, sino que sus planes iban más allá. Y creo que en esto consiste la primera parte de esta historia. Nabucodonosor ordena que capturasen a lo mejor de los jóvenes de Judá, digamos los hijos de la realeza, personajes con características muy especiales. Específicamente el versículo 3 da algunas características de las personas que Nabucodonosor quería. Dice: del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Ahí se está refiriendo a algún defecto físico. Del linaje de los príncipes, pero también dice que estos jóvenes tenían que ser diestros y enseñados en la sabiduría, en la ciencia, y también deberían tener buen entendimiento para estar en el palacio del rey. Ahora,
Nabucodonosor tenía una idea que iba más allá del presente. Él estaba pensando en el futuro. Él quería hacer de la nación de Israel un vasallo y gobernarlo no en Israel, sino en Babilonia. Así que la estrategia de Nabucodonosor era muy clara, era muy específica. Él quería lo mejor de los jóvenes de Judá, traerlos a Babilonia con características especiales, adiestrarlos, pasarlos por un proceso de lavado de cerebro, literalmente, erradicar de ellos su antigua identidad, para que en el futuro ellos pudiesen gobernar al mismo pueblo de Israel vasallo, pero ahora en Babilonia, y además también ayudar a Nabucodonosor a de alguna manera gobernar el pueblo babilonio o el imperio babilonio. Hay algunos historiadores que dicen, algunos teólogos que dicen que al menos los jóvenes que fueron capturados fueron unos 70 jóvenes, entre 50 y 70 jóvenes. Solamente la historia de Daniel pues nos habla de Daniel y de sus 3 amigos, pero se dice que fueron muchos más jóvenes los que fueron traídos, digamos, como un primer grupo a Babilonia. Y este proceso, este procedimiento de lavado de cerebro que estos jóvenes iban a sufrir, consistía en 3 partes, o por lo menos así lo puedo ver yo en esta historia. Primero, Nabucodonosor quería reeducarlos en toda la ciencia y las artes, pero de la cultura babilónica. ¿Qué significa esto? Estos jóvenes en sí ya habían sido enseñados, estos jóvenes habían sido cultivados, pero en la ley de Jehová, digamos en la cultura hebrea. Y Nabucodonosor sabía que esta cultura era una cultura muy fuerte, que el Dios de los hebreos, bueno, las historias hablaban por sí mismas de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, y sabía que las convicciones, de alguna manera, llamémoslo así, la religión de los judíos, las creencias que ellos tenían estaban fuertemente arraigadas en sus corazones. Pero ahora Nabucodonosor quería reeducarlos, y esta primera parte es interesante porque el primero quiso reeducarlos en todo lo concerniente a las ciencias, al arte de la guerra, al lenguaje de los caldeos. Y es interesante porque digamos que en esta primera fase de lavado de cerebro, así lo llamo yo, de construcción, hoy que está muy de moda esta palabra, en esta primera fase ellos no pusieron resistencia. ¿Y por qué? ¿Por qué no pusieron resistencia? Creo que en las escrituras no hay ninguna norma o ninguna regla para oponerse al conocimiento, a la ciencia, de la índole que sea, ¿no? Digamos, tecnología, ciencia. No encontramos un mandato de parte de Dios que nos impida tener ese tipo de conocimiento. Así que esta primera fase, estos 3 jóvenes y Daniel no se opusieron a ser enseñados, a ser cultivados. Y esto es bien interesante porque creo que estamos viviendo tiempos claves en nuestro contexto, ¿no? Estamos viviendo tiempos donde los jóvenes hoy más que nunca se están preparando en áreas increíbles. Y estoy convencido que el Señor está poniendo a jóvenes en lugares claves para hacer luz. Hay jóvenes que están estudiando ciencia, hay jóvenes que están estudiando antropología, sociología. Hay jóvenes que están estudiando también todo lo que tiene que ver con la tecnología. Hay jóvenes que se están introduciendo en el mundo de la política, en el mundo de la filosofía. Y esto es bueno, es bueno. Creo que Dios está capacitando a jóvenes para resplandecer. Y hay muchos jóvenes que Dios les está permitiendo ser luz. Y después, en un tiempo, el Señor los va a usar de una manera muy especial para que con ese conocimiento ellos puedan inclusive ser de mucha bendición para muchas personas.
Y bueno, digamos que este primer paso ellos no se opusieron. Hubo un segundo paso en este proceso de reconversión o lavado de cerebro o de construcción de Daniel y sus amigos, y es que ellos les cambiaron los nombres. El versículo 6 dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre Daniel. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Ahora, tampoco quiero entrar en tanto detalle, pero resumiendo, los nombres de estos chicos representaban atributos de Dios. De alguna manera estaba implícito ese sello en ellos, en sus nombres, los atributos del Dios de Israel. Pero en su lugar, Nabucodonosor ordenó al jefe de los eunucos a que en este proceso de deconstrucción o de lavado de cerebro se les pusieran nombres nuevos. Ahora, es interesante que los nombres de estos jóvenes representaban atributos de Dios. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es dador, Dios es fuerte. Y en su lugar les ponen nombres de deidades babilonias. Esto es muy significativo. Solo por poner un ejemplo, a Daniel se le pone por nombre Belsasar, y esto significa hijo de Bel. Y Bel era la deidad más pagana, es Belcebú, la deidad más diabólica de la cultura babilónica. Así, con los demás amigos de Daniel, sus nombres fueron cambiados en un intento por erradicar su identidad, porque en sus nombres estaba implícita de alguna manera la deidad de su Dios, y de alguna manera también sus nombres eran sus destinos. No es la primera vez en el Antiguo Testamento que el nombre de la persona va ligada a su destino, o de alguna manera lo que Dios quiere hacer con esa persona. Pero así como en el primer paso, en este segundo paso ellos no pusieron resistencia, o al menos la historia no nos sugiere que ellos hayan puesto resistencia, y yo creo que lo podemos ver inclusive en nuestra cultura. Bueno, es normal que se nos ponga cualquier nombre, tampoco no es una regla bíblica que se nos tenga que poner un nombre bíblico, sino bueno, eso depende mucho de la cultura, de nuestros padres y todo eso, ¿no? Pero ellos no pusieron resistencia, o al menos la Biblia, esta historia no nos deja ver que ellos hayan puesto resistencia, pero es interesante observar cómo Nabucodonosor los pasó por un proceso en el cual él intentaba erradicar de alguna manera su pasado hebreo, sus creencias, sus convicciones, su fe de alguna forma, y quería enseñarles, y en ese, digamos, en ese recipiente que ahora estaba vacío, entre comillas, Nabucodonosor quería vertir una nueva ideología, un nuevo pensamiento, una nueva filosofía. Y entonces es en el tercer paso cuando ellos deciden poner un alto a este proceso. Dice el versículo número 5, y esta yo creo que es la tercera fase de este plan diabólico de Nabucodonosor. Dice el versículo 5: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora aquí está, y aquí es donde yo quiero profundizar un poquito más. Aquí está, en este tercer paso, es donde Nabucodonosor apuesta todas sus cartas, pone todo su empeño en querer deconstruir. Wow, ahora que está tan de moda esta palabra y se está atacando tanto a los jóvenes con este proceso de deconstrucción de ideales, de moral, de ética, de estándares que no solamente son cristianos, sino son los pilares que han regido nuestras civilizaciones. Fue en este tercer paso donde ellos dieron un paso al frente y dijeron: basta, no vamos a soportar, no vamos a tolerar
este mandamiento, este mandato que Nabucodonosor nos pide. Ahora, en sí, ¿en qué consistía esto? ¿Por qué ellos de alguna manera no se oponen a recibir una nueva educación? Tampoco se oponen al cambio de nombres, pero sí se oponen a esto que, entre comillas, parece algo tan sencillo. El rey lo que les estaba diciendo es: ahora van a vivir en mi palacio, van a comer mi comida, van a beber mi vino y los voy a criar durante 3 años. ¿Qué es esto? Esto es el estilo de vida. Nabucodonosor quería imponerles un nuevo estilo de vida, un nuevo estándar ético de vida, de moral, de valores. Y es algo bien profundo esto. Yo quiero que ustedes lo entiendan y quiero que sea Dios hablando a sus corazones a través de este pasaje. ¿Por qué? Porque la comida, la bebida y la vida dentro del palacio de Nabucodonosor era totalmente pagana, era totalmente blasfema, era totalmente contraria a los estatutos y a los principios de Dios. Empecemos por la comida, que era no solamente dedicada a los ídolos, sino que al mismo tiempo era impura. Ustedes saben la cultura judía, bueno, por lo menos en el Levítico. No tenemos tanto tiempo y quizás en otra ocasión entremos un poquito más en detalle, pero la cultura hebrea tenía unos estándares de dieta, de régimen muy concretos. Y recuerden que estos jóvenes no eran cualquier joven, eran hijos de los príncipes, eran de alguna manera las personas o los jóvenes mejores preparados, de tal manera que ellos durante un buen lapso de su vida estuvieron conociendo la ley, apegados a la ley, cumpliendo la ley de Jehová, de tal manera que cuando Nabucodonosor quiere imponerles un nuevo estándar moral en cuestión a la comida, ellos dicen no, la ley es muy concreta con esto. Es interesante, y aquí es donde quizás entra gran parte de la importancia de este episodio, el centro. Y en palabras de Daniel, pero claro, no era solo Daniel, era Daniel y sus 3 amigos, tenían las mismas convicciones. El versículo número 8, el que leímos al principio, es impresionante. La determinación de Daniel, la determinación de sus amigos. Él dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto es a lo que yo llamo una valentía sin vergüenza. Este joven, este chico, no lo dije, pero los teólogos dicen que ellos fueron traídos a Babilonia cuando ellos tenían entre unos 13 y 14 años. Imagínense la determinación, los pilares que estos jóvenes habían adquirido. Increíble. ¿Y por qué le llamo una valentía sin vergüenza? ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos pudieron poner cualquier excusa para no vivir el estilo de vida de ellos, o comer la comida o beber el vino. Pudieron poner cualquier excusa, que la comida les caía mal, que no toleraban la bebida, que se sentían mal. Pudieron haber puesto algún tipo de excusa, pero ellos no. Ellos tenían claro quiénes eran. Ya les habían quitado sus nombres, ya les habían intentado educar en una nueva ciencia, un nuevo lenguaje, una nueva creencia, pero esto no se los podían quitar. Y Daniel volteó a ver a Aspenaz, el jefe de los eunucos, y le dice: no me voy a contaminar. Ahora esta palabra es una palabra muy fuerte, es muy fuerte. Por eso a esto yo le llamo una valentía sin vergüenza, un valiente, de tal manera que Daniel tiene esta determinación y le dice: no me voy a contaminar. Y saben una cosa, aunque la Biblia, esta historia no lo dice, estoy casi convencido que Daniel le explicó a Aspenaz, el jefe de los eunucos, parte de lo que la ley de Jehová decía con respecto a los alimentos y a la bebida. Y esto fue algo increíble, porque Daniel tuvo que dar razones por las cuales
Él creía y su fe era fuerte en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos o beber el vino de la mesa del rey y ser criado en ese estilo de vida. Él tuvo que haber hablado. Esto me encanta porque necesitamos jóvenes que no tengan miedo, que no pongan excusas a la hora de hablar acerca de la verdad de Cristo. Y es increíble porque yo he visto a muchos jóvenes en apuros dando excusas para salir de situaciones apretadas, poniendo excusas. Es que yo no bebo por esto, no fumo por esto, o no hago esto o aquello por esta razón, pero resulta que cualquier razón que dan no tiene nada que ver con su fe, pero ellos ponen excusas. Pero qué importante, qué increíble es que Daniel no puso excusas. Él dijo: esto me contamina, esto va en contra de la ley de Jehová. Yo amo la ley y no me voy a contaminar. Ahora, esta determinación no fue una determinación repentina o no fue una determinación movida por las circunstancias que Daniel y sus amigos estaban viviendo. Dice el versículo número 8, comienza diciendo: y Daniel propuso en su corazón. Así que la palabra propuso proviene de una palabra griega que significa determinación absoluta, pero no una determinación repentina, sino una determinación que hace tiempo se ha tomado. O sea, que Daniel llevaba tiempo determinado a no mancharse, a no contaminarse, a no herir al Señor, a no sucumbir, a no hacer concesiones de ninguna índole, de ningún modo, de ninguna manera. Daniel propuso. Y la palabra corazón, además del miembro físico dentro de nuestro cuerpo, se llama el centro, o es una palabra hebrea que significa el centro de mi ser. Así que Daniel propuso con todo su ser no contaminarse. Él había determinado en el pasado, pero ahora en el presente su fe está puesta a prueba. Así que él dice: no me voy a contaminar. No me importa que sea el rey más poderoso del planeta, que lo era en ese momento. Nabucodonosor era el rey más poderoso del planeta. No me importan quiénes sean ustedes, no voy a sucumbir ante este cambio. No voy a perder mis convicciones. Esto es una fe, esto es una valentía sin vergüenza, atrevida. Ahora, además de tener esta determinación en su corazón, en el centro de su fe, una determinación que no era movida por el contexto, por la situación presente, sino que había sido una determinación que se había tomado en el pasado, pero que había quedado tan arraigada que aún permanecía en las circunstancias más difíciles. Daniel da un paso más allá. Daniel da un paso más allá. Y mira lo que dice el versículo número 12. Daniel simplemente pudo haber dicho: bueno, no me den de la comida sacrificada a los ídolos, pero había mucha comida en Babilonia. Había mucho vino, había vino que no había sido sacrificado a los ídolos o dedicado, o comida o carne. Él simplemente pudo haber dicho: denme otro tipo de carne o otro tipo de vino que no esté aquí. Pero el compromiso de Daniel va un paso más allá. Y en el versículo número 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Como diciendo: quiero 10 días, dame 10 días. Y mira lo que dice: y nos den a comer. Y aquí es donde yo veo que él da un paso más allá. El estándar ético, el estándar moral o el compromiso que Daniel hizo con Dios fue un paso más allá. Y les dice: danos a comer solamente legumbres y a beber agua. Wow, esto es impresionante. Esto es impresionante. Definitivamente Daniel no tenía por qué haber hecho esto. Él simplemente pudo haber dado alguna otra excusa o haber pedido alimentos que no se hubieran sacrificado a los ídolos de Babilonia. Pero él dijo: no, yo no voy a comer nada, solo dame legumbres y dame agua y haz esto por 10 días y después pruébanos. El estándar, el compromiso que Daniel tenía y sus amigos era tan elevado
Esto es impresionante. El compromiso que ellos tenían con Dios es un compromiso sin precedentes. Es lo que el Señor está pidiendo hoy en día. Sabes, hay cosas que tú vas a ver que los demás hacen o prueban o ven o usan o huelen o comen, pero el Espíritu Santo te hará sentir que tú no lo puedes hacer, que no lo puedes oler, que no lo puedes comer, que no lo puedes tocar, que no lo puedes ver. El Espíritu Santo encenderá en tu corazón ese celo, no solamente por ser parte de la media o ser parte de lo que todos hacen y bueno, sentirte complacido. Si Él lo hace y es esto, si Él lo hace y es aquello, y yo, ¿por qué no? Él pudo haberlo hecho. Así que el Señor quiere levantar a este joven, un joven que ama su presencia, un joven que no sucumbe ante las tentaciones y un joven que eleva su compromiso. Este es un compromiso sumamente elevado con Dios, y como consecuencia a este compromiso que hace Daniel y sus amigos, algo ocurre, algo impresionante, algo glorioso, algo divino ocurre. El versículo número 9, y mira, recuerda, en el versículo 8, Daniel dice: no me voy a contaminar con la bebida y la comida del rey. Pero en el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que en el 8, Daniel dice: no me voy a contaminar, no voy a vivir el estilo de vida de aquí, me niego, me rehúso, haz lo que quieras conmigo. Y esto es algo increíble. ¿Y por qué digo que no nada más Daniel? Porque en el capítulo 3 tenemos una escena muy similar, pero ahora ya no es Daniel, sino sus 3 amigos que son confrontados y son sentenciados a muerte, precisamente por no sucumbir ante la adoración a la estatua de Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor los mete en el horno de fuego y les dice: si ustedes no me adoran, van a morir. Y la determinación de estos jóvenes es impresionante. Nabucodonosor, en un estado de cólera, él no encuentra coherencia en esta fe recalcitrante, en esta fe que en nuestros tiempos sería puesta en tela de juicio por muchos. Muchos preferirían salvar su vida y poner alguna excusa teológica, doctrinal. Se sacarían de la manga cualquier tipo de, pensamiento humanista, filosófico para no cumplir. Pero mira, Nabucodonosor no encuentra una idea coherente, y en un estado de cólera él les pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Como diciendo: denme la respuesta, ¿por qué tienen esta fe tan firme, tan fuerte? Y entonces los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, le dicen: no responderemos a esta pregunta, no tenemos que responder. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Esto es increíble, esto es glorioso. Estos jóvenes le dicen a Nabucodonosor: haz lo que quieras, mátanos, descuartízanos, métenos en un horno, mándanos a un foso de leones, hazle como quieras, pero no nos vamos a inclinar delante de ti, porque amamos a nuestro Dios y solamente a Él le adoraremos y solamente a Él le serviremos. Que el Señor levante a estos jóvenes que estudien, que estén en las ciencias, en el arte, en la filosofía, en la psicología, en las ciencias, en la tecnología, que se hagan eruditos, que defiendan ideales, pero sobre todo que tengan una fe inquebrantable, una fe de hierro para poder resistir en contra de los embates del enemigo.
Así que en el versículo número 9 dice que Dios puso a Daniel en gracia. Dios determina lo que va a suceder con nosotros. Como dijeron los amigos de Daniel, si Dios quiere viviremos, pero si morimos sepas que no nos importa. Si Dios no decidiera librarnos, como quiera no te adoraremos, porque lo amamos a Él. Qué increíble es que el Señor levante a esta generación, que levante jóvenes con convicciones fuertes, que no sucumban a esta llamada de construcción, de valores, de moral, de ética, que no solamente es algo que necesita nuestra sociedad, sino que es algo divino, algo que Dios ha determinado para nosotros. Es tiempo de levantar la bandera del Evangelio de Jesucristo, cueste lo que cueste, allí donde estés, allí en tu frontera, allí en tu trabajo, en tu universidad, en la facultad, sea lo que estés haciendo, ten firme la convicción de quién eres. Amigos, qué placer. ¿Saben cuánto disfruto con ustedes este tiempo? La retroalimentación es tan hermosa. Les pido que sigan compartiendo este podcast a sus amigos, a su familia, a los grupos por WhatsApp, por Facebook. Este enlace se puede mandar a donde quiera que ustedes quieran. Saben las plataformas en las que estamos, Spotify, estamos en YouTube, estamos en Anchor y también estamos en Apple Podcast. Hay un favor muy especial que les quiero pedir y me van a entender. Si ustedes escuchan este podcast por medio de Apple Podcast, me encantaría que ustedes le den una reseña al podcast, y también esto en Spotify. Si son usuarios de Spotify y de Apple Podcast, que ustedes puedan puntuar el episodio o puntuar el podcast y quizás si quieren poner una reseña. ¿Por qué se los pido? Porque esto es bien interesante a la hora de cómo se posiciona el podcast, de tal manera que cualquier persona cuando entra a la aplicación de podcast en Spotify o en Apple Podcast, automáticamente, dependiendo de las reseñas, a ellos les va a aparecer el podcast Voces del Desierto y más personas lo van a poder ver y la palabra va a poder afectar positivamente a muchas personas. Saben que tenemos una comunidad súper padre en Instagram, así que compartan las historias, compartan esto en Instagram y es tan hermoso poder tener este tiempo con ustedes. Así que chicos, que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.